Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Titulares. Teherán y Washington muestran disposición para negociar un acuerdo que podría evitar una intervención militar de Estados Unidos. Donald Trump pide ante todo el fin del programa nuclear iraní, pero el diálogo se anuncia complejo. Tenemos análisis. Médicos Sin Fronteras dejará de operar desde la Franja de Gaza a finales de febrero debido a nuevos lineamientos impuestos por Israel. Las ONG denuncian el desmantelamiento de las organizaciones humanitarias en el necesitado enclave. Y en Siria, las fuerzas kurdas permitieron al ejército sirio desplegarse en las ciudades de Hasaka y Kamishli, como estaba previsto en el acuerdo entre los kurdos y el gobierno. Un paso más hacia la unificación de Siria y que pone fin a la idea de una región autónoma kurda. Empezamos en Irán porque después de que Estados Unidos ejerciera máxima presión sobre el régimen de los ayatolás, amenazando con una intervención militar, Washington y Teherán finalmente se muestran dispuestos a negociar. Si bien Estados Unidos inicialmente criticó a la República Islámica por su feroz represión en las manifestaciones y prometió su ayuda a los iraníes, ahora se enfoca en otros objetivos, es decir, el programa nuclear iraní, su sistema de misiles balísticos y los grupos armados que Teherán apoya en la región. Recordemos que Donald Trump se salió unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán en 2018. El año pasado ambas partes habían empezado a negociar en Omán hasta que Israel atacó a Irán y que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares iraníes. Hoy la República Islámica está en otro momento con una economía golpeada por las sanciones, una red de proxies debilitada y un programa nuclear probablemente afectado por los ataques de Estados Unidos. Si bien el poder islámico podría aceptar algunas concesiones para intentar sobrevivir, también ve las demandas como una amenaza directa a sus cimientos. Para ampliar el tema nos acompaña Ignacio Gutiérrez de Teherán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Ignacio, primero te pregunto cuáles son las líneas rojas de Irán y cuáles son las concesiones que sí podría hacer en estas negociaciones. Bien, yo creo que la línea roja es su plan de defensa por vía de misiles, sobre todo los balísticos, y eso es algo en lo que no van a ceder, por una sencilla razón. Para el régimen de Teherán, la eliminación de esta capacidad disuasoria, según ellos, frente a Israel, daría la capacidad para que el gobierno de Tel Aviv bombardee Irán en cualquier momento y arrase con el resto de estructuras militares, ya sean las unidades operativas, las fuerzas del ejército, la armada, etcétera. Esa es una línea roja que el gobierno de Teherán no va a traspasar porque por muchas garantías que le den los estadounidenses, ellos saben, y en eso tienen razón, que no se van a cumplir en la medida de lo posible. Sí podrían ceder en la cuestión de la planificación nuclear, renunciar de una forma tajante a la generación de armas de destrucción y permitir algún tipo de inspección por parte de organismos internacionales. Y eso va a depender del curso de las negociaciones que se lleven a cabo en Turquía. Pero vamos, en una primera instancia es poco probable que lleguen a un acuerdo. Y si justamente no se llega a un acuerdo, ¿qué escenarios crees que Estados Unidos podría contemplar hacia una intervención? ¿Por qué es necesaria una intervención en Irán cuando desde el punto de vista operativo o desde el punto de vista de los intereses nacionales geoestratégicos esto no es una prioridad para Estados Unidos, atacar Irán? Y el segundo punto es qué tipo de reacción va a haber desde la parte iraní. Si se produce un ataque más o menos comedido y controlado, es de esperar que los iraníes no respondan a gran escala. Pero si ya los bombardeos estadounidenses se generalizan y atacan centros vitales de la estructura política y militar iraní, es probable que los iraníes respondan. Y ahí está la duda que los estadounidenses no acaban de despejar. ¿Serán capaces los iraníes de provocar bajas sensibles en las filas militares estadounidenses? ¿Hasta qué punto Rusia y China han colaborado más que en ofrecer cobertura logística o en dar algún tipo de armamento para la defensa aérea? Todo ese tipo son preguntas que los estadounidenses no son capaces, yo creo, hoy en día de responder, y esto es lo que detiene en gran medida a Trump, pensar que su opinión pública
no será capaz de aceptar que haya una cantidad más o menos apreciable de bajas entre el ejército estadounidense, y cómo se explica esto a una opinión pública que no está muy convencida de para qué hay que intervenir en Irán. Irán advirtió de una posible guerra regional si hay una intervención por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo real? Bueno, el primero es la posible intervención o la entrada en liza de lo que se llaman los grupos o milicias armadas partidarias de Irán, por ejemplo en Irak, en Líbano y en Yemen. Este tipo de intervención, ¿en qué consistiría? Pues muy probablemente, en el caso de Hezbollah en Líbano, ataques a objetivos militares israelíes. En el caso de los hutíes en Yemen, el cierre de todo el Mar Rojo y el Golfo Árabe al sur. Y en el caso de las milicias iraquíes sería el ataque a bases militares estadounidenses que pueda haber en la zona. Otra consecuencia sería que los iraníes podrían atacar bases militares en países del Golfo, como por ejemplo Qatar o Kuwait, o también en otros países árabes de Oriente Medio, como podría ser Jordania, por ejemplo. Y esto daría lugar a un enfrentamiento múltiple, quizás, con un alto grado de tensión y con la necesidad de que los países de la zona se posicionen, puesto que los iraníes han dicho claramente que atacarán a cualquier estado que dé cobijo a las tropas estadounidenses o que permita el paso de los aviones estadounidenses en un ataque eventual. Gracias, Ignacio, por haber estado con France 24. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Vamos ahora a Israel, donde el gobierno confirmó que la organización Médicos Sin Fronteras dejará de operar en la Franja de Gaza a finales de febrero. Esto porque la ONG se negó a entregar una lista detallada de su personal, una exigencia impuesta por Israel, pero que según MSF va en contra de su política de independencia y no garantiza la seguridad de sus trabajadores. La organización ha advertido de consecuencias devastadoras para los palestinos y varias organizaciones denuncian una campaña sistemática de Israel en contra del trabajo humanitario en Gaza y Cisjordania ocupada. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos mandó este informe. Que Israel expulse de Gaza a Médicos Sin Fronteras es solo el último ejemplo de cómo el gobierno de Netanyahu está desmantelando las organizaciones humanitarias en los territorios palestinos ocupados. A nivel burocrático, desde octubre de 2023 les ha estado denegando o retrasando los visados a sus trabajadores extranjeros, caso emblema el de la relatora Francesca Albanese, pero la mayor cruzada viene del Ministerio de la Diáspora y contra el antisemitismo, que en marzo de 2025 reformó el sistema de registro de las ONGs, exigiendo unos requisitos que hacían fácil a Israel denegarles las licencias de actividad. Por ejemplo, si promovían lo que Israel llama campañas de deslegitimación en su contra o no daban la lista de sus trabajadores, incluidos los palestinos. Los altos cargos políticos y de seguridad israelíes están siempre difamando a estos grupos de usar su labor humanitaria para fines terroristas. La acusación estrella es la vinculación UNRWA-Hamás, pero no permite que verifiquemos estas supuestas pruebas. Las ONGs rechazan las denuncias. En su invasión de Gaza, Israel ha matado a 579 miembros humanitarios y es por este miedo que se han negado a dar los nombres de su personal y por lo que en diciembre Israel echó a 36 organizaciones, entre ellas Oxfam y Caritas, y este febrero echa a Médicos Sin Fronteras, que intentó hasta hace días negociar garantías. Así, el 15% de las ONGs que asistían en Gaza dejarán de poder hacerlo este marzo. El grueso es cierto que lo lleva la ONU, pero ha dicho que no podrá compensar este impacto catastrófico que no tiene alivio ni con la supuesta tregua de Trump. Afectará a los gazatíes y al arrasado sistema de salud, al apoyo psicológico y escolar, a la cantidad de suministros médicos o alimentos, también en Jerusalén y en Cisjordania, e incluso afectará al estatus de refugiados de los palestinos. Para UNRWA, esta es la razón por la que Israel acaba de demoler su sede aquí en Jerusalén Este. Para Médicos Sin Fronteras, el motivo de fondo es silenciarles porque son testigos y denuncian vulneraciones a los derechos humanos.
Vamos ahora a Siria, porque luego de semanas de enfrentamientos armados entre el ejército sirio y las fuerzas kurdas, la tensión parece disiparse. El 30 de enero ambas partes llegaron a un nuevo acuerdo apoyado por Estados Unidos que prevé la integración de los alrededor de 20.000 combatientes pro-kurdos al ejército sirio, así como el despliegue de este ejército en el noreste del país. Las fuerzas sirias ya reportaron su entrada en Al-Hasakah y Qamishli, antiguos bastiones kurdos. A cambio, el gobierno amplió las concesiones para los kurdos, especialmente en materia de derechos culturales y educativos. Sin embargo, el proyecto de Rojava, la región autónoma kurda del noreste del país, se desvanece. Veamos el informe. Vehículos del ejército sirio entran a la ciudad de Qamishli, principal ciudad de mayoría kurda. No se enfrentan a ninguna resistencia, en una provincia que hasta hace poco estaba bajo control de la administración kurda. El 30 de enero, el gobierno sirio y las fuerzas pro-kurdas llegaron a un nuevo acuerdo para poner fin a los combates. Según el texto, en el plazo de un mes, las instituciones locales tendrán que ser integradas a las instituciones centrales y los puestos fronterizos, el aeropuerto de Qamishli, los yacimientos de petróleo y gas y los centros de detención pasarán a estar bajo control del gobierno. El punto más sensible, la integración de las fuerzas pro-kurdas al ejército sirio. Después de verificaciones por parte del gobierno, estas fuerzas serán integradas en 3 brigadas en la provincia de Al-Hasakah, mientras otra brigada kurda operará en Kobane. A cambio, el gobierno del presidente de facto Ahmed al-Sharaa hizo algunas concesiones. El idioma kurdo será un idioma oficial en Siria. Los diplomas emitidos hasta ahora por la administración kurda serán reconocidos en el país. El gobernador de Hasakah será un kurdo y la fiesta kurda de Nowruz será un día festivo. Sin embargo, los kurdos piden que sus derechos estén inscritos en la Constitución. Nosotros, el pueblo kurdo, hemos salido a apoyar a nuestros combatientes y nuestra causa para que el mundo sepa que nosotros, el pueblo de Rojava, nuestros derechos deben ser reconocidos oficialmente en la Constitución. Si bien el acuerdo aún contiene lagunas, pone claramente fin a la posibilidad de mantener una región kurda autónoma en el noreste del país. Estados Unidos y Europa apoyaban a las fuerzas democráticas sirias pro-kurdas que consideraban claves en la lucha del Estado Islámico, pero hoy prefieren apostarle a una Siria unificada para hacer frente a los yihadistas. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.